Bueno, pues bienvenidos otro mes más a Mamá, Papá, Quiero Ser Artista. Hoy tengo la suerte de tener conmigo a Sonia San Román, escritora y profesora de lengua y literatura. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Nerea, por haber contado conmigo para esto, me encanta. Bueno, gracias a ti por animarte. Tú eres escritora tanto de narrativa como de poesía. Y bueno, tu mayor número de publicaciones son más en el ámbito de la poesía, ¿verdad? Eso es, llevo pues 22 años publicando poesía y después sí que he hecho pequeñas incursiones, pequeñas catas, al principio en el relato breve y ahora pues ya me he animado a algo un poco más extenso porque voy a publicar la primera novela ya. Oye, Sonia, cuéntanos, ¿qué hace realmente un escritor? ¿O qué hace realmente un poeta, un escritor de narrativa? Porque claro, nuestra visión, ¿no? Como amateurs aquí en el asunto es, bueno, pues se sienta, escribe y ya está. Pero yo imagino que el proceso es algo más que eso, ¿no? Yo no sé lo que hacen los demás, yo te puedo Ujú. contar un poco el mío. Y, y te diría que prácticamente todos mis libros, si no todos, se escriben primero en la cabeza. Lo que tiene que hacer un escritor es ser curioso, tener otra manera de mirar el mundo, estar atenta a las cosas que pasan a su alrededor, no ser ajena al mundo en el que vive. Y llega un momento en que el cuerpo de la escritora o del escritor al final se convierte en una especie de filtro que tiene una necesidad ya de contar algo. Y en ese momento es cuando una se sienta a escribir. Pero yo sí que es verdad que muchas veces me he forzado, tengo que escribir prácticamente todos los días y de hecho yo creo que lo hago en mayor o menor medida y leer prácticamente todos los días, pero cuando ya hay una necesidad de darle forma a una obra un poco más seria o contar una historia de una forma ya que dices, bueno, esto creo que puede valer para publicarse o no, pero quiero quitármelo de encima. Cuando menos quitármelo de encima, ya es porque te has alimentado con muchos estímulos externos, los has filtrado por el pensamiento, has reflexionado mucho y al final no te queda más remedio que ponerle palabras a todo ese compendio, ese batiburrillo, ¿no? de sensaciones y de pensamientos y que salgan. Y depende un poquito de lo que veas, pues te va a pedir un género, en mi caso, o va a pedir otro. A veces, pues la historia le tengo que dar forma de un relato breve, en otras ocasiones, como me ha ocurrido ahora, me he venido un poco más arriba y he contado una historia en 200 páginas y en otras pues simplemente un poema pues encierra esa emoción. Entonces, bueno, pues ya el momento en el que te sientas es casi como la parte final del proceso creativo de la escritura. Ok. En el caso de la narrativa, bueno, sí que sabemos un poquito, ¿no? Pues tú, o sea, escribes la historia, digamos, de lo que sea, luego hay una persona que lo repasa, que lo lee por encima, tema de errores, corrección de ciertas cosas, pero no sé, yo me imagino en mi cabeza, ¿no? En el caso de la poesía, me parece muchísimo más complicado que una persona externa ahí corrija nada, ¿no? Porque claro, son frases muy cortas, la forma en la que tienes de pasar de un párrafo o de una línea a otra, etcétera, etcétera, es como muy propia tuya. Entonces, ¿realmente alguien lee ahí errores o se revisa? ¿No? Mira, que me encanta esto, me encanta que me hagas esta pregunta. Porque aunque parezca que la poesía es algo que nace como de la emoción, del sentimiento y eso casi es intocable y nadie te va a poder decir nada, la poesía obviamente eh, se caracteriza porque hay una emoción aislada, no vas a encontrar personajes muchas veces, bueno, entonces sería narrativa, ¿no? Pero sí vas a encontrar una emoción aislada, pero esa emoción ha partido de una persona y tiene que llegar a otra. No vale simplemente con vomitar emociones. Las palabras o la forma de disponer esas emociones necesitan una técnica. Y Ujú. desde luego sí que hay personas que conocen esas técnicas y que tú a lo mejor estás siendo muy libre a la hora de disponer esos versos, de escoger determinadas palabras o de darle un ritmo determinado, pero sí que podemos incurrir en errores que otros que son lectores habituales de poesía o incluso escritores de poesía sí que pueden detectar. De hecho, a mí también me pasan muchos manuscritos
poetas, porque es cierto que cuando me da igual ya el género, me da igual verso que prosa, cuando una ha escrito algo y lo ha revisado 1.000.000 de veces, ya es incapaz de ver absolutamente nada. Ese texto necesita ojos ajenos para descubrir esas cosas que no somos capaces los autores de ver ni de detectar. Entonces sí que hay pequeñas técnicas, yo tengo mis propias manías, aspectos que considero a lo mejor que son errores de principiante, otros donde veo que a lo mejor el texto está pudiendo con el autor o la autora y es necesario buscar simplemente a veces un sinónimo o darle otro ritmo o eliminar algo o añadir una pequeña palabra. O sea, pero simplemente eso ocurre con la otra o con el otro, porque de verdad que a veces el propio autor ya es incapaz de ver todo eso e incluso se puede dejar en poesía cegar por la emoción o por los sentimientos que le llevaron a escribir eso. Y creo que eso sería un error, porque está muy bien la emoción, como te digo, pero es muy importante saber contar la emoción. O sea, ya necesitamos, ha podido partir todo del corazón para que me entiendas, pero necesitamos ponerle cerebro después al poema para que eso no sea simplemente una vomitona sentimental. Pero eso es mi gusto o mi manera de entender la poesía. Bueno, o sea que entiendo que tú también has corregido o has revisado textos de otros autores, ¿no? Muchísimas Ujú. veces e incluso bueno, acabo de ser jurado de un concurso de poesía donde me he leído 500 y pico manuscritos. Te puedes imaginar lo que ha pasado por delante de mí. Wow. Y cuando te toca ser jurado de un concurso, ¿no? Por ejemplo, existen ciertos, no sé, ciertos parámetros Sí, para hay una que... serie de bases que la gente Ujú, tiene que cumplir y es lo primero que ves, ¿no? Para que pasen la criba, pues tú tienes que ver que han cumplido las bases. Pero luego ya, pues somos muchas personas miembros del jurado y cada uno pues tenemos nuestros gustos personales, nuestras manías y aspectos que vamos detectando que nos hacen que el autor o la autora pase esa criba. En mi caso, la mayor problemática con la que me he encontrado ahora es la inteligencia artificial, porque ya tengo como profesora, soy un sabueso de la IA absoluto ujú, y detecto, en primer lugar, cuando una persona, por ejemplo, se te presenta con 5 manuscritos a un mismo concurso, es obvio que no le ha dado tiempo de escribir 5 manuscritos bien. Y luego pues hay una serie de maneras, de expresiones de la IA muy, muy típicas, que además las podemos ver todos los días en redes sociales, en los creadores de contenido, porque todos los generan ya con IA, que se están empezando a reproducir en poesía y me parece la gran estafa con la que nos estamos encontrando. Así que, ¿no? Porque en primer lugar, estaba intentando cribar todo aquello que me oliera a IA. Y después, pues, intentaba cribar con todo eso que te comentaba, intentando detectar pues, errores más de principiante, lugares comunes, personas que creen que han hallado una metáfora completamente novedosa y tú dices, bueno, pues si esto ya lo dijo Garcilaso de la Vega, ujú. mucho mejor que nosotras, bueno, cosas así, ¿no? Al final pues buscas un poco frescura, originalidad, pero también técnica, rigor, persona que tenga determinadas lecturas detrás, bagaje. Es complicado y cuesta acertar, pero bueno, intenta una ser lo más honesta posible dentro de lo que cabe. Bueno, lo que decías un poco, ¿no? Es difícil ser novedoso, ¿no? O Ujú. buscar cosas nuevas, porque, a ver, bueno, se dice muchas veces, ¿no? Ya está, parece que ya está todo escrito. Al final, ¿cómo, no sé, en tu propia experiencia escribiendo, pero también revisando cosas, ¿no? ¿Realmente es tan difícil ser novedoso hoy en día? A ¿O ver, hay... es difícil, Ujú, pero precisamente yo creo que la novedad eh, se puede tocar gracias a una de las cosas que hemos comentado al principio, siendo observadora del tiempo en el que una vive. ujú, Porque obviamente los tópicos lo son porque son lugares comunes de la historia de la humanidad, ¿no? De las emociones humanas y de la manera de contar el mundo. Pero nosotras somos ahora las responsables un poco de contarlo de una forma distinta. Nuestros tiempos son distintos. Pero, ¿qué es lo que yo busco? Que me interpele, que me esté hablando desde el lugar en el que estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar en mi último libro de poesía de una ruptura amorosa. Madre mía, el tema más sobado de la historia de la ujú, humanidad, el amor o el desamor, ¿de acuerdo? Pero ¿desde qué punto de vista lo he enfocado? Desde el punto de vista de una mujer
y desde el punto de vista feminista. Ujú, Entonces, vale, puede que otras autoras ya lo hayan hecho antes que yo, pero probablemente en la historia de la literatura creo que es responsabilidad mía situarme en el lugar en el que yo estoy. Hemos escuchado millones de veces a poetas hombres hablar de sus desamores. Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, ujú, es el gran poeta español del desamor y doliente, ujú, maravilloso, por otro lado, pero creo que también es importante que yo como mujer, como sujeto femenino, me ponga a contarlo desde mi propia experiencia y desde todas mis lecturas, mi bagaje y mi experiencia política. Pues, y entonces ahí es donde a lo mejor no soy excesivamente novedosa con respecto a otras personas, pero quizás sí, quizá ahí pueda aportar algo que no se ha dicho antes y que pueda de alguna forma tocar a otra persona y que diga, ahí va, esto a mí no me lo habían contado así, ujú, pero yo lo he vivido. ujú. Hablábamos antes un poco del tema, ¿no? Tú dices, se crean las cosas en tu cabeza primero, tú las piensas y llega un momento en el que ya el cuerpo o la cabeza te pide ponerlas en papel, ¿no? Uh -huh. Tú has escrito nueve poemarios, Es pues que no me acuerdo del número, puede que sí, que sean 8 o 9. creo que he leído que eran nueve, pero bueno, si Vale, no, pues si no lo seguro que sí. corregimos. No, no, Eh, seguro que sí. ¿Cómo es escribir un poemario? Porque al final, bueno, tú quizás en tu cabeza sí que es verdad que vas creando sobre una temática, quizás tienes dos o tres poemas, pero ¿cómo consigues al final el decidir, oye, voy a unir muchos poemas en un mismo libro? ¿Cómo junto la temática? Tengo este poema de hace mogollón de tiempo que escribí o me centro en, oye, me faltan dos o tres poemas de algún tema que no he tocado y que me gustaría. Pues sí, es un poco lo que tú estás diciendo, ¿eh? Los demás no sé, ¿eh? Yo hablo de mi experiencia. Ujú, Sí que te puedes ir encontrando que hoy has escrito algo, un texto, más o menos metafórico, más o menos poético. Al día siguiente vuelves a escribir sobre lo mismo. Te vas encontrando con una serie de contenidos que tienen que ver con una temática común o que tienen un hilo conductor más o menos parecido. Y a la hora de trabajarlos, es ahí cuando, de trabajarlos o de reescriturarlos, cuando te vas dando cuenta de, vale, estos tienen más que ver entre ellos, estos a lo mejor, aunque se parezcan, podrían formar de una segunda, podrían formar parte de una segunda parte del libro, y así. Y en ese caso sí que es muy importante también la mirada de otro lector u otra lectora, porque ahí sí que te pueden ayudar a ordenar. ¿No? Por ejemplo, en el caso de mi último poemario, pues tú dices, vale, es que todo va como del amor, del desamor. Dices, ¿qué batiburrillo puede haber aquí? Pero sí que es cierto que hay algunos más de un amor arrasador, devastador absolutamente, un amor que se vuelve a iniciar, pero que se va al garete otra vez, y después ya un periodo de, vale, voy a resituarme, me busco en las escritoras, me busco en las amigas, le doy una oportunidad a la vida, le doy una oportunidad al amor. Y esto que puede parecer muy fácil ahora, ha costado ordenarlo. ujú, Pero ¿cómo lo he ordenado? Pues gracias pues a la mirada de otras poetas y otros poetas que lo leyeron conmigo, porque si no, ujú. al final no deja de ser, pues eso, un montón de textitos pequeños que pueden tener mucho que ver con una experiencia vital similar, y es Ujú. complicado. Bueno, aprovecho que nos estás hablando justo de esas tres partes, ¿no? Para nombrar el poemario, que no hemos dicho el nombre, que tu último poemario que se publicó En agosto, en el en agosto agosto. clandestino, sí, fue en Ujú. el agosto clandestino, eso Bueno, es. se llama Esa pequeña víbora disfrazada de diosa, finalista a los premios de Ateneo Riojano de este 2026. Estoy muy contenta, la verdad que es un premio que me hace especialmente ilusión porque es un premio al que una no se presenta. Ujú, Son las propias lectoras o lectores los que envían las sugerencias al Ateneo, luego el Ateneo decide entre esas sugerencias en cada género literario, en cada categoría, qué tres le parecen mejores, y te puede parecer un tópico lo que te voy a decir, pero yo me siento simplemente ganadora por ser seleccionada entre las tres finalistas de poesía del mejor libro del año pasado, ujú, porque creo que es un premio en sí mismo. Además, te lo digo por experiencia, porque en 2018 ya me nominaron con otro poemario y yo recuerdo que en aquel momento lo viví con una emoción espectacular, porque es que era tal cual te lo digo, o sea, no te esperas primero la llamada del Ateneo, después la galas súper respetuosa y me parece un homenaje eh,
muy bonito que mucha gente quisiera vivir, porque siempre decimos nadie es profeta en su tierra, y que el Ateneo haga esto con las autoras y los autores riojanos, a mí me parece un gesto súper generoso para con nosotros. Y vamos, yo solo puedo estar agradecida independientemente del resultado que Ujú. ocurra el viernes. Lo viviré como una fiesta, tal cual, te lo digo de verdad, Nerea. Bueno, mucha suerte. Bueno, que has dicho que estuviste nominada, pero que no solo en 2018 no solo estuviste nominada, sino que además tu poemario ganó el Sí, premio, sí La lo ganó. barrera del frío. Efectivamente, Ujú. sí, lo ganó. Fue muy emocionante porque no me lo esperaba, de verdad. O sea, no me esperaba estar nominada, pero luego no me esperaba ganar y claro, además te enteras allí. Es como una especie de gala Oscars Ujú. de provincias, pero es muy emocionante porque fue súper bonito y para mí fue casi como cerrar un círculo porque además allí recordé que el primer recital que había hecho en mi vida, súper jovencita en la universidad, fue el Ateneo, que me abrió sus puertas y lo hice allí. Entonces me parecía como chulísimo decir, jolín, ahora estoy aquí recibiendo esto. Me emociono profundamente, de verdad. Que me he Así que, dado cuenta que no hemos hablado un poco de tu trayectoria de estudios, ¿no? Tú eres ujú, licenciada en Filología Hispánica, ujú, tienes un máster en Estudios Avanzados en Humanidades ujú. y ahora estás haciendo tu doctorado, ¿no? Bueno, Bueno, sí, en poesía. Lo que pasa que el pobre doctorado lo tengo medio abandonado, pero mis directores me van a matar, pero bueno, lo retomaré. Pues a ver, yo realmente me metí en la filología porque siempre me había encantado la literatura. ujú, Y, y fue algo como muy natural en mí porque, pues como les digo yo a mis alumnos, es que la literatura nos atraviesa, es que parece que la literatura es una asignatura del currículo académico, pero la literatura la tenemos en nuestra casa y yo eso lo he vivido toda la vida. O sea, mis abuelos maternos eran grandísimos contadores de historias y ellos no eran conscientes de que habían sido depositarios en mí de una tradición oral riquísima, y que me daba mucha pena que se perdiera. Y después mi bisabuela paterna, una de mis bisabuelas paternas, era poeta a su manera, dentro de que ella no había podido estudiar, pero era una persona autodidacta que regalaba poemas cuando cumplían años sus vecinas, sus nietos, sus hijos. Y para mí, como que el ritmo poético siempre estuvo muy metido en mí. Yo, que me llegaran historias por un lado, muy interesantes, y que me llegara también el género de la poesía por el otro. O sea, pues imagínate, o sea, soy como la desembocadura de dos ríos súper interesantes. Yo luego siempre he sido muy, muy lectora desde pequeña, o sea, me comía los libros. Y al final, pues para mí, estudiar filología hispánica, que en la recién nacida Universidad de La Rioja, justo cuando yo tenía 18 años, es que me parecía como si me lo hubieran puesto en la puerta adrede. ujú, Eh, Empecé filología inglesa, un poco, pues porque creo que tu podcast viene a esto, miedos paternos y maternos. ujú. Ay, hija mía, te vas a morir de hambre. Pero ¿cómo te metes a eso? Esa carrera que es, no sabían ni decirlo, filo lo qué, ¿pero qué vas a estudiar? Y al final, pues bueno, les hice caso relativamente, me metí en filología inglesa el primer año, aprobé todas las asignaturas comunes con hispánicas y me cambié. Al año siguiente me puse también a trabajar, fue un poco duro porque me saqué toda la carrera trabajando, pero aún así yo tenía muy claro que yo no era capaz de hacer nada en la vida que no tuviera relación con la literatura, así de desgraciada soy. O sea, yo decía, me encantaría poder saber dedicarme a un montón de otras actividades, pero para bien o para mal, pues estoy herida de esto. Y me encantaba aprender, me encantaba leer, me encanta enseñarla, pero sobre todo también entiendo que muchas veces enseñar la literatura, aunque me encante la docencia, no deja de ser parte de ese trabajo alimenticio que yo necesito también para dedicarme a la escritura, que obviamente pues no me da de comer, Ujú. porque la precariedad en el mundo cultural es evidente, yo creo que en todos los ámbitos, no solo en el literario. Al final, en el mundo de la literatura, esas personas que ves que viven de la parte creativa son la punta del iceberg. Ujú, Eh, el resto y la mayoría realmente somos como una especie, y sin especie, de clase obrera de la literatura. ujú. Y no quiere decir que haya más calidad por estar en un lugar que en otro, ¿no? Conozco muchísimas compañeras y compañeros
que se lo pelean muchísimo, pero que tienen que tener otro tipo de trabajos alimenticios porque obviamente un género como la poesía no te va a dar de comer, salvo pues que seas un premio nacional o alguien absolutamente ya reconocido. Y en la narrativa quizá un poco mejor, porque es un género más aceptado entre el público lector, pero dependiendo de... Se publica muchísimo, Ujú. entonces dependiendo de las ventas, y las ventas una ya sabe que no dependen exclusivamente de la calidad, sino que muchas veces también forman parte del marketing, de la casa editorial que te respalde, de la posición que puedas tener en las librerías, de las distribuidoras. Es muy complicado. Entonces, queda yo creo que claro que quienes nos dedicamos a esto lo hacemos también desde el convencimiento de que muy probablemente no nos vamos a hacer ni ricos ni vamos a acabar viviendo de esto, que necesitamos buscarnos también otras cosas. Entonces, bueno, siempre es importante decir esto. Mira, tengo un amigo, Enrique Cabezón, siempre dice, mira, la poesía no nos da de comer, pero nos da de beber y de cenar de vez en cuando. Oye, ahora que me hablas de Enrique y que me has mencionado antes el agosto clandestino, porque, bueno, porque tu último libro de poesía se publicó en el agosto clandestino, Con con la ediciones de 4 de editorial. agosto, Ujú. sí. Mi primer librito fue en 2004, que fue de Tripas Corazón, y el último, que me parecía tan personal, tan duro temáticamente, y un libro que me habían ayudado a configurar también mis compañeras y compañeros de ediciones del 4 de agosto, es que no quise ni buscar otra editorial. Ujú. Dije, es que tiene que salir en mi casa. Y eso, como diría el emérito, me llena de orgullo y satisfacción porque ahora que es finalista de los premios Ateneo, es el primer libro finalista de todos los que hemos publicado el 4 de agosto, es el primero. Y digo, coño, mira, que me hace ilusión, joder, te lo juro, por compartir esto, este pequeño honor con mis compañeros de editorial, porque es que al final esto es un trabajo de Y todos. pregunta, Una ¿cómo se puede... elige editorial? Porque tú has publicado con varias editoriales diferentes. Sí, ¿Cómo se elige? ¿Te eligen a ti? ¿Tú envías los manuscritos? ¿Cómo funciona? a mí es la parte que menos me gusta. O sea, yo ahí Ujú. sufro muchísimo, muchísimo. No me gusta nada porque no me sé vender. Y la parte de buscar editor es que me parece horrorosa. Y al final, pues he tirado muchas veces de gente amiga. Ujú. Es que yo sigo creyendo que si este oficio al final no va a ser mi oficio alimenticio, voy a tratar de generar una red de afectos literarios y personales importante, porque al final, jo, y eso sí que me ha alimentado. Sí que en algunas ocasiones me han pedido algo y ahí he sentido cierta presión, porque a veces cuando te piden algo no tienes y Ujú. tienes que andar recopilando, y en otras, que son la mayoría, sí que he tenido que buscar. Por lo tanto, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo primero que uno tiene que hacer es buscar una editorial afín al texto, porque sí que yo ahí noto cierto despiste en mucha gente. Piensan, esta editorial es súper importante, le voy a mandar mi manuscrito, y se nota mucho que no ha leído nada de lo que esa editorial publica, porque no tiene nada que ver lo que esa persona ha escrito con lo que esa editorial está sacando a la calle. Entonces, hay que conocer también el lugar al que tú estás mandando lo tuyo. Y ahora, por ejemplo, la novela que voy a publicar ha dado muchas vueltas, ha vivido su propio viaje del héroe, pero sin embargo, cuando digo que ha vivido el viaje del héroe es porque creo que ha regresado a casa, que es lo que hacen los héroes, ¿no? Ujú. En ese viaje. ¿Y por qué digo esto? Porque después de haber dado un montón de vueltas, al final ha encontrado un sitio que una vez que lo encontré dije, pero ¿cómo no me di cuenta antes? Es Ujú. que era el sitio, era la editorial adecuada. Mi novela tiene temática rural, por ejemplo, ambientada en La Rioja, y claro, me la va a sacar Ediciones La Zamarra, que es una editorial que respeta perfectamente y reivindica la memoria de los pueblos, la dignidad de del territorio. Entonces digo, jolín, o sea, lo tenía a mi lado, que es que estas Ujú. cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber un poco, y esto yo le he hablado con el editor de La Zamarra, si yo ahora, aunque yo estoy feliz y contenta de trabajar codo con él, escribiera una novela de una temática completamente distinta, obviamente no se la podría ofrecer a Álvaro por muy amigo mío que sea y por muy a gusto que esté trabajando con él. O sea, ¿Y cómo de difícil al final es publicar, no? a ver, no es tan complicado, ¿eh? Ujú. No es tan complicado. A ver, no es fácil, no te van a decir que sí a la primera, obviamente Ujú. te van a rechazar. Y ahí
es donde entra el ego muchas veces de este oficio que está tan lleno de egos. Claro, te dicen que no a tu obra maestra y ya, oh, me han rechazado a mí. No, señor, a ti no te están rechazando. A lo mejor están rechazando tu manuscrito y tienes que ser suficientemente objetiva como para darte cuenta. Tu manuscrito te lo están rechazando porque no encaja con la línea editorial Ujú. de esa casa y te has equivocado al enviarlo. Tu manuscrito a lo mejor lo han rechazado porque a lo mejor tiene cosas que tienes que revisar y necesita otra mirada, otros ojos, nunca lo sabes. Y la historia de la literatura también está llena de grandes autoras y autores que han rechazado antes y que luego dices, ostras, mira, le rechazaron a este, Ujú. que es un crack, ¿no? Bueno, entonces es difícil relativamente, pero si has pasado por todo el proceso de una manera honesta, tú lo has escrito eh, teniendo más o menos claro que hay cierta calidad en lo que tienes entre manos. Se lo has dado a gente que te puede decir la verdad, porque ojo que esa es otra. A mí me han pasado manuscritos y yo creo que me conoces, Nerea, pero yo suelo ser bastante cauta dentro de que me gusta decir la verdad, pero la digo Ujú. con mucho respeto. La digo siempre con mucho respeto. Pues he llegado a decir críticas, pero además buenas y constructivas y se me han enfadado. Entonces, yo creo que tienes que pasar primero por todos estos filtros y luego ya se lo mandas a editoriales. Pero una tiene que estar preparada para el rechazo, pero en la vida Ujú. en general. Hablábamos antes de que acabas de, bueno, que vas a publicar en nada tu primera novela, Uh ¿no? -huh, Que se llama Una luciérnaga entre el musgo. uh -huh. Bueno, título que viene de un poema de Rosalía de Castro, ¿no? Sí, es un verso de Las orillas del Sar. Uh -huh. Ujú. Y bueno, Sí, y he leído que tiene, bueno, que bebes mucho de Rosalía de Castro dentro de la historia, ¿no? Que es un pilar fundamental dentro de lo que has uh escrito. -huh. Ujú. Yo diría en la novela que Rosalía es el hilo. Ujú. Yo he visualizado la novela como si fuera una almazuela. Tú sabes, bueno, tú has vivido en La Rioja, la almazuela es el patchwork Ujú. riojano, ¿no? Son simplemente coger diferentes trozos de tela, es el arte del reciclaje con la tela, coger diferentes trozos de tela y poder confeccionar un artefacto mayor a través de esos pequeños trozos de colores que obviamente van unidos con un hilo. Los trozos de colores están formados por muchas historias que me contaba mi abuela materna, otras son historias ficcionadas, otras son reflexiones personales, pero el hilo es el poemario En las orillas del Sar de Rosalía de Castro. Ujú. El título de la novela y todos los títulos de los capítulos están extraídos de ese libro. Ujú. Entonces, no es que Rosalía sea la protagonista ni nada por el estilo, pero de alguna manera hay un eco de Rosalía todo el rato que se va viendo o que se va vislumbrando a lo largo del libro. Que Ujú. por cierto te lo voy a enseñar. Ah, sí, qué bonita portada. Bueno, son los ferros, ¿eh? Se me Ujú. desmontan, pero bueno, ya que no la tenemos físicamente, por lo menos puedo enseñar la portada, que es una belleza hecha por la colajista Lara Lars, que ha trabajado mano a mano con mi editor y conmigo, se leyó el manuscrito, nos confesó que ya pensaba en imágenes como buena ilustradora y que después de leerlo, lo primero que se le vino a la cabeza era una mujer de la que le brotaban pájaros. Y Ujú. dije, lo veo perfecto y quedó maravilloso, es precioso, la verdad que me encanta, estoy súper ¿Cómo es contenta. pasar de escribir poesía o, bueno, o pequeños textos narrativos, ¿no? A decidirse a escribir una novela? Pues es meterse en un jardín del que solo se puede salir de dos maneras, o abandonándolo o tirando para adelante hasta ver a dónde llega. Pero yo llevo muchos años dándole vueltas a este proyecto, muchos, muchos. Es cierto que cuando yo escribo narrativa no dejo de ser poeta en ningún momento porque se me escapa. Ujú. Entonces sé que estoy contando una historia, es lo que hablábamos antes, sé que hay una serie de personajes que yo tengo que trabajar, sé que esos personajes tienen que tener una personalidad, tienen que tener una evolución, pero tiene que haber una voz narrativa que me vaya contando también lo que va pasando. Y en esa voz narrativa pues se cuela mucha poesía en las reflexiones, en las descripciones y me gusta que ocurra también así, ¿no? Porque sí que pero a la hora de armar el artefacto es muchísimo más complejo una novela,
aunque solo sea por su extensión. Ujú. Claro, entonces, y más esta novela que yo he hecho, que es una novela que va dando saltos en el tiempo. Estamos hablando de historias que ocurren en su mayor parte en 1935, hay alguna en el 31, 35, en el 36 y después en 2018. Entonces lo que vamos haciendo es ir intercalando sucesos que ocurren en una época con los que ocurren en otra hasta que al final confluyen en algo que pueda dar pistas al lector de por qué esas dos historias se están desarrollando en paralelo, ¿no? Ujú. Y claro, esto ha sido un movidón, porque primero ha habido que escribirlas por separado, no siempre, ¿eh? Ujú. Y después ha habido que intercalarlas Ujú. un poquito. ¿Tú tenías ya claro cuál iba a ser el final, ¿no? He leído muchas veces, hay escritores que empiezan a escribir sin tener muy claro cuál es el final y hay otros que empiezan por el final. ¿Cómo ha sido en tu caso? Pues, pues yo no tenía ni idea de cuál iba a ser el final. Yo lo único que tenía claro cuando empecé a escribirlo es que las historias que me contaba mi abuela, pero no solamente las que ella relataba como depositaria de la tradición oral del Cámero Viejo, porque ella tenía unas historias maravillosas, sino las suyas, a las que no le daba importancia. Y esas sí que me parecía que tenían una fuerza narrativa brutal. Yo tenía muy claro que ese era un mundo que se estaba perdiendo y que necesitaba ser rescatado. Entonces, desde el principio, yo tenía muy claro el porqué y el punto de partida cuál iba a ser. Pero después sí que tuve que darle muchas vueltas para saber a dónde me dirigía. Y uno de los detonantes que me dirigió hacia el final fue el hecho de que yo veía que mi abuela me contaba una diferencia bastante grande entre un periodo de su vida donde había tenido unos maestros o una maestra y otros. En unas ocasiones eran como muy brutos y muy brutales, muy violentos, y en otras ocasiones eran como, mira, me han enseñado a hacer esta pajarita, o sea, como mucho más creativos, y de repente me dio por buscar, y en la aldea, donde siempre habían vivido mis abuelos, pues resulta que habían pasado las misiones pedagógicas de Manuel Bartolomé Cosío, con su biblioteca ambulante, su cine, su gramófono, su museo, y dije, coño, vale, aquí está esta semilla. Ujú. Y gracias a eso empecé a reflexionar sobre estas cuestiones y ya ahí tuve mi luciérnaga clara, la luz hacia el final a la que yo quería dirigirme cuando escribí todo este proyecto. Qué bonito, o sea que básicamente es un poco un homenaje a tu abuela en cierta medida, ¿no? Sí lo es, sí lo es. Ujú. Aunque Bueno, hemos estado hablando un poco de, bueno, de tu trabajo como escritora en general, ¿no? Pero ya he dicho al principio que tú también eres profesora de lengua y literatura. ¿Qué uh-huh. significa para ti dentro de tu vida creativa el hecho de la enseñanza, el enseñar a las nuevas generaciones? Por un lado te limitas muchísimo a tener que dar pues determinadas cosas que el curso da para poquito. O sea, dices, jolín, es que tengo que dar esta serie de temas en segundo de la ESO y ya a veces andas pues con el agua al cuello para poderlas dar. Pero luego, de repente dices, venga, hoy vamos a dar esto que es un poquito más creativo o lo voy a dar de esta otra forma. Por ejemplo, estos días, estas últimas semanas, tanto en primero de eso, que son jovencitos, que es que tienen 12, 13 años, como en segundo, he pedido que cada cual en sus casas preguntaran a abuelos, padres, madres por leyendas locales. Ujú. Entonces, en mi caso, que estoy en Arnedo, ha sido súper enriquecedor, porque nos hemos encontrado con leyendas maravillosas que venían de Georgia, de Armenia, de Argelia, de Marruecos, del Valle de Ocón, de aquí de La Rioja, venían de Castilla, venían del País Vasco, han venido de Andalucía, y nos hemos encontrado con que nos emocionaba lo mismo, nos daba miedo lo mismo, los fantasmas son iguales en todas las culturas del mundo, entonces, como la literatura nos une más de lo que nos separa, por más que determinadas políticas actuales incidan en las diferencias entre los seres humanos, somos mucho más parecidos entre nosotros, nos emocionan las mismas cosas y los puntos en común son muchos más de los que nos distancian. Entonces, aparte de tener que dar el currículo cuando de repente tienes momentos de estos con las clases, dices, vale, pues mi oficio es súper importante. O sea, a mí me llena mucho también. Qué bonito. Hablábamos antes de los estudios, ¿no? De que tú al Mm, final, bueno, te metiste a estudiar filología por
vocación ya hacia la literatura, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran enseñado durante los estudios que luego has visto que ha sido necesario para tu carrera artística después, ¿no? Que ha habido ahí que dices, jo, esto hubiera sido interesante haber sabido de ello antes. A ver, yo entiendo las limitaciones de la universidad. O sea, en la Ujú, universidad al final lo que te tienen que enseñar es el canon. Y el canon al final se establece con tiempo. Todo lo que estaba efervesciendo, si existe eso, en aquella época, cuando yo terminaba la carrera, era obvio que estaba sin estudiar y por lo tanto no me lo podían enseñar en las ujú, diferentes asignaturas. Eso lo eché de menos. Pero ujú, a ver si una entra por vocación literaria, al final en el momento en que acaba la carrera, no acaba tu vocación literaria, ni ujú, mucho menos tu necesidad de aprender, ¿no? Ni de absorber todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y lo descubrí después, pues gracias a los que ahora mismo son mis compañeros de ediciones del 4 de agosto, ujú. que formamos un grupo de literario, en primer lugar, por una página web que creó José Luis Pérez Pastor, que era página de Nausica. Empezamos a contactar allí juntos en un foro donde empezábamos a hablar de literatura y luego nos juntábamos los sábados por la mañana en una cosa que se llamó el aula literaria y al final allí hablábamos de libros, de autores y autoras contemporáneas, de festivales, de lo que se estaba cociendo. Y luego sí que eché en falta también algo más que tuviera que ver con lo creativo. Echaría en falta pues ver un poco, ¿no? Todo, todo ese armazón que recubre lo que sí tiene calidad de lo que no, no sé, Ujú. dentro de la crítica y de la creación. Y antes me contabas, ¿no? Que tus padres dijeron, hija, filo lo que. Ya así tal cual, mi padre, sí, sí, filoloqué, esa Ujú. carrera, como, bueno, mi padre, o sea, yo creía, mi padre creo que pensó que yo me metía en el túnel de la perdición más absoluta. Mi hija no solo se va a morir de hambre, sino que la voy a perder. Se va O a hacer sea, bohemia. es que, claro, el perfil del alumnado, ahora yo ya no sé qué tipo de gente se matricula en filología, ¿no? Pero realmente en los 90 éramos unos hippies, bueno, más bien unos punkis. O sea, éramos gente bastante inconformista que entendíamos la literatura como una manera de cambiar la realidad, la sociedad. Claro, éramos muy tontos, muy idealistas, pero la mayor parte del alumnado, pues yo creo que era de ese perfil. Entonces, bueno, entonces era como, por favor, Dios mío, que alguien salve a mi hija, que estudie Derecho, que haga algo de provecho, una ingeniería. Y yo, no, 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 yo de letras, yo... Y luego, es cierto, mi padre, a ver, es muy gracioso y luego al cabo de muchos años que ha conocido a mis compañeros de carrera, Ujú, me ha llegado a decir lo equivocado que estaba. O sea, ujú. eso le honra también a él decir, bueno, no, mis comentarios eran fruto del miedo y del desconocimiento, pero veo que llevabas razón en tu cabezonería y en tu empeñarte en seguir para adelante y es así. O sea, Ujú. esto fue fruto exclusivamente de mi De empeño. tu hijo. Tú como madre, si tu hijo te viene en unos años y te dice, mamá, quiero ser artista, me quiero dedicar al mundo del arte, de la cultura, tú te dirías, hijo, a tope, a por ello, o Mm. a veces que nos pasa, ¿no? Que vemos lo difícil que es cuando estamos nosotros mismos dentro y piensas un poquito en plan de, "Uf, vale, sí, pero tienes por dentro ese sentimiento de, va a ser difícil. Yo, mira, a ver, él no me ha dicho nada de lo artístico, pero sí que le gustan mucho las humanidades. Ujú, Le encanta la historia, tiene 14 años, pero desde muy pequeño. Le encanta la historia, le encanta la política, o sea que puedes decir que chiquillo más joven, pero desde siempre. El mundo que le rodea le gusta. Él dice ahora mismo que le gustaría estudiar historia, ujú, que haga lo que quiera. Yo en realidad lo pienso y digo, lo único que le voy a decir es que le apoyo, pero que vamos con cabeza, aunque yo le apoye. ujú, Desde luego lo que nunca haré es castrarle en ese sentido y decirle, no, 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 tú vas a estudiar otra cosa porque con esto no vas a ganar dinero, tú... No. Y eso lo veo todos los días en el aula, ¿eh? ujú. Padres que se empeñan en mi hijo va a estudiar en la universidad porque nadie en mi familia ha ido a la universidad y tiene que ir mi hijo. Joder, tío, pues vete tú. Entonces, vamos a conocer un poco a nuestros hijos y vamos a ver de qué pie cojean, vamos no a dirigirles los caminos, sino a acompañarles en los que ellos elijan con cabeza, poniéndole cabeza y diciendo, si te equivocas,
tienes posibilidad de dar 2 pasos para atrás, que aquí voy a estar yo ayudando. Ujú. Ya está, yo lo veo de esa manera. No creo que pueda hacer mucho más que acompañar y apoyar. ¿Tú qué les dirías a esos chavales, a esos jóvenes que dicen, oye, me quiero ir por el mundo de las humanidades, me interesa la escritura, me interesa la poesía, la literatura? ¿Qué consejo les darías? A ellos los animaría, porque realmente si una persona de 17 años ya te está diciendo que su mundo es el humanístico, es porque lo tiene muy claro. Ujú. Nadie te va a venir diciendo eso si realmente no le gusta de verdad, no le atraviesa el arte, la literatura, la historia, pero el alumno convencido, y los hay, gracias, los hay, de que está en letras porque es de letras, solo puedo hacer lo mismo que con mi hijo, animar y acompañar. Y si hay que decirle pues a sus familias, estaros tranquilos, hay 1000 formas de vivir de esto, no va a ser millonario, señor, pero es un mundo del que se puede vivir dignamente de muchas maneras también. Y vamos a acompañar, y ya que estamos justo, como decíamos al principio, en el mundo de la IA, a mí cualquier ser humano que me venga diciendo voy por el camino de las humanidades, yo solo puedo aplaudir y empujar un poquito también, ¿eh? Aplaudir. ¿Qué es para ti el éxito? Pues es un pedazo de pregunta, porque todo va a depender de dónde ponga una el foco. Si el éxito, el foco lo ponemos fuera, en la validación externa, es una cosa muy complicada de digerir, de llevar o de entender. Porque claro, el éxito es... en literatura, ¿qué sería el éxito? Que me publique el grupo Penguin, que gane el premio Planeta. O el éxito es decir, toda mi vida he dirigido mis pasos hacia un mismo objetivo, que es la literatura, entender al ser humano a través de la palabra. ¿Lo estoy haciendo? Ya lo creo que sí. En ese sentido me siento súper exitosa. Entonces depende siempre de dónde ponga el foco. Y si lo pongo fuera, también te voy a decir que aunque no me hayan publicado grandes grupos editoriales, te puedo asegurar que me siento súper reconocida y súper querida en todo el mundo poético, más o menos que me rodea, en el mundo editorial. No siento ningún tipo de maltrato hacia mi obra y todo lo contrario. Siento un cariño espectacular, pero sobre todo creo que no tengo que perder el foco del éxito en el interior, en si he seguido desde el inicio el camino que yo quería seguir. Y como lo he hecho y he sido muy honesta conmigo misma, creo que sí tengo éxito. Mira. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, bueno, por animarte a meterte en este proyecto mío, así que no sé por dónde va a salir la cosa. Estaría muchísimo más rato hablando contigo. Lo que digo siempre, ¿no? Igual a la gente le interesa muchísimo y tenemos que hacer una segunda. Y que a tu novela le vaya muy bien. Pues muchísimas gracias, Nerea, espero que a ti también. Gracias por este tipo de proyectos, te lo comenté el otro día en privado, pero no hay nada pequeño dentro del mundo del arte, todo esto suma, genera comunidad y creo que estamos en el mismo barco, así que yo encantada de estar aquí esta tarde contigo, siempre es un placer, en lo personal también, pero vamos, que te animo a que sigas porque creo que al final vas a crear una serie de testimonios y de contenidos en torno a la creación que creo que ahí van a quedar y que son súper valiosos y muy interesantes. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a ti, de verdad te lo digo.